And I'll be translating. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se escucha? No. Hello, 1, 2, 3. Le puse baterías nuevas a esto. ¿Qué está pasando? Maybe talk. Espérate. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora. Qué bien. Bueno, desen un aplauso a ustedes. Porque en realidad, si estamos aquí es por ustedes. Y hay algunas personas especiales en mi corazón que ustedes saben quiénes son. Y yo verdaderamente le doy gracias a Dios por todo esto. Y lo que hará y lo que seguirá haciendo. Porque esto se pone mejor. Y en esta tarde me llena de alegría. And this afternoon, I am filled with joy Tener con nosotros to have with us a la hermana de mi querida esposa Maritza Velázquez, the sister of my wonderful wife, Maritza Velasquez, cariñosamente llamada beautifully named Cochi. Gochi. Woo! Un aplauso a Cochi. Yo me siento bien orgulloso. I am so proud and honored. No sé si me ha escuchado predicar anteriormente, pero hoy me va a escuchar. She will be listening today. Como estaba diciendo mi hija anteriormente, As my daughter was saying previously, esperamos grandes cosas el año que viene, este we año. have great things this year. Actualmente se están viendo ya. They've been, you can see them now. Y les voy a decir por qué. And I'm going to tell you why. Pregúntele a María, que me contó un testimonio ayer anoche de su nieto o nieta Ask Maria, who gave me a testimony of poderoso. her Un milagro. a miracle. ¿Ok? Y aquí se van a ver milagros. And here we're going to see Ya se están miracles. viendo milagros. We are already seeing miracles. Eso tiene que hablarlo ella porque She en will have to realidad, speak about that. es fuerte, es duro. Ella lo vio, ella lo escuchó, ella escuchó a los doctores. Al cambiar completamente el diagnóstico y cambiar lo que vieron a tal forma de que el doctor no pudo creer lo que estaba viendo. She will have to speak about that because she's Y seen, María she's dice, witnessed. ¿cómo fue que dijiste? No. Porque hay momentos en la vida Because there are moments in time cuando las circunstancias vienen y quieren apoderarse de tu promesa, when circumstances want to que take tú your tienes que dreams, decirle no al diablo. that you have to say no to the devil. Bien, la hermana Ramonita nos habló de la palabra, nos leyó varios versículos de la Escritura. Ramonita read several scriptures in the Bible. Y yo quiero en esta tarde enfocarme en varios versículos de la misma. Capítulo 6 de Marco. Matthew 6. Hay varios versos que quiero leer There are a number of verses that I want para to refrescar la memoria. refresh our memory. Versos 33 en adelante dice: Verses 33 and on say, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Dame bien. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñar muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es avanzada. En otras palabras, ya es tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dame bien,
escuche esto, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tienes? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y a saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó a que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos, escúchame bien, para que pusiesen adelante, y repartió los 2 peces entre ellos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Mark, Padre, yo iba a orar, pero léela. Mark 6:33 and on. Says, but many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. By this time, it was late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it is already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages to buy themselves something to eat. But he answered, you give them something to eat. They said to him that would take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give them to eat? How many loaves do you had? He asked God. Go and see. When they found out, they saw 5 and 2 fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and 50s. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, and gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000. El ministerio del maestro de Jesús The ministry of Jesus era tan y tan grande was so large que mucha gente lo seguía, that many people followed him. mucha gente lo admiraba, Many people admired him. mucha gente lo buscaba. Many people seeked him. Y en esta ocasión, And on this occasion, los apóstoles se juntaron con el maestro y le estaban contando lo que habían hecho y lo que habían enseñado. the apostles got together and they were talking about what they have learned. Sabiendo el maestro la condición de ellos, Knowing their condition, los llevó a un lugar desierto He- para que descansaran. they took them to a place to rest. Porque era mucha la gente que venía donde el maestro. Because there was a lot of people that went to the teacher. Y estaban tan y tan atareados. And they were so tired. Estaban tan y tan ocupados They were so busy que no tenían tiempo ni para comer. that they didn't even have time to eat. No solamente los discípulos, Not only the pero disciples, también la gente. but the people. Porque el Jesús Because Jesus era un hombre de influencia. was a man of Y influence. esa influencia And that influence era transmitida was transmitted a sus discípulos. to his disciples. Son muchas personas So many people lo vieron ir. saw them go.
Y muchas personas And many people lo reconocieron. recognized him. Y muchas personas, dice la And Biblia, many people, the Bible says, que caminaron a pie desde las that ciudades they walked on foot to, para the cities llegarse a él. to get to him. Al llegar Jesús y ver When Jesus got there, he saw las grandes the multitudes, grand multitude. dice la Escritura, The scripture says que Jesús tuvo compasión de ellos. that Jesus had compassion for them. Cuando tú miras el texto griego, When you read the Greek text, esto va mucho más allá. it goes much deeper. Jesús se compadeció de todas estas personas Jesus was compassionate for all these porque people caminaban como caminan gente que no tienen pastor. because they walked with people without pastors. Y al ver la necesidad de estas And personas, to see the need of these people, el maestro comienza a enseñarle muchas cosas, dice la Biblia. the Bible says that the teacher showed them a lot of things, Pero estaban tan y tan ocupados but they were so busy de la enseñanza del maestro of the teachers que la hora avanzaba. that the hour went by. La hora avanzaba. Time went on. Sus discípulos se acercaron al maestro So his disciples got next to the y le teacher, dicen a él, and they said to him, maestro, "Teacher, el maestro, este es un desierto this is a desert, y ya es tarde. and it's late. Dile que se vayan. Tell them to go. Que se vayan a los campos y a las aldeas y traten de conseguir algo de comer y de beber. Tell them to go to their camps and find something to eat and drink. Dile que se vayan. Tell them to go. Que se vayan a las aldeas para que compren pan, pues no han comido nada. Tell them to go and buy bread because they haven't eaten anything." Y el maestro, And the teacher, esto me llama la atención mucho, this really calls my attention porque la contestación de nuestro Señor Jesús because his response no es una contestación común. was not a common response. Es una contestación. Muchas veces el Señor nos dice cosas que nosotros, pero esto no es lógico. Sometimes the response that Jesus gives us is not a logical one. El Señor le dice a los discípulos, Jesus says to the disciples, denle ustedes de comer. "You give them something to eat." No entiendo esto. I don't A la verdad understand que no lo this. entiendo. I truly don't. ¿Qué? What? Miren la reacción de los discípulos. Miren cómo ellos les hablan al maestro. Le dicen ¿qué? Look at the reaction that the Que disciples nosotros give. vayamos y compremos pan para 200 denarios no da, maestro. That we have to go and get the food, but we don't Para have enough comprar money. pan y alimentar a todo este montón de gente. We don't have the funds to feed all these people. La primera, First, darle vosotros de comer. to give them something to eat. La segunda, Second, él le dijo, he said, ¿cuántos panes tienes? "How many loaves do you Y have? verlo. Miren a ver cuántos panes tiene. Go check how many loaves you have." Es que las contestaciones del maestro, It's just that his answers, let me say this word in English, response. it's mind-boggling, es increíble. Es difícil de aceptar, es difícil de entender. it's hard to understand, to accept his responses. Cuando tú lees el Nuevo Testamento When you read the New Testament, y cuando tú lees las experiencias que este hombre tuvo con cada una de esas personas, and when you read the experiences that this man had with each and every one of them, usted siempre va a ver you will always see a un Jesús a Jesus haciendo milagros extraordinarios con gente humilde. making extraordinary miracles with humble people. Al maestro venía gente People came to the teacher, y siempre le hacía el milagro y siempre le daba la victoria. he would provide the miracle and always gave the victory Por encima de todas las circunstancias por las que esta gente estaban pasando. above all the circumstances that all these people were going through.
Y tenemos a un maestro, tenemos a un Jesús And we have a Jesus que quería recordarle a sus discípulos who wanted to remind his disciples que la solución no consiste en tratar de liberarse de las personas necesitadas, that the problem isn't to get rid of the needy people, porque esta no es la forma en que Dios hace las cosas. because this is not the way that God does things. Si tú miras bien, If you look, el consejo de Jesús Jesus's advice, thank you, es el siguiente. is the following. Que ve bien, síguelo, pidan, busquen, llamen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. En otras palabras, hermano que me escucha, yo vengo a decirte que reclames las promesas que Dios te ha hecho. Reclaim the promises that God has given you, Porque el que proveyó el vino, cuando se acabó, because the one who provided the wine when it ended, ¿no puede acaso proveer también de pan? can he also provide bread? Y en esta tarde yo vengo a decirte And this afternoon I've come to tell que you Dios quiere fortalecer tu fe mediante un milagro inolvidable. that God wants to strengthen your faith. Yo estoy seguro I'm sure que todas estas personas que fueron partícipes de ese milagro, that all these people who were participants of this esa miracle, experiencia nunca se les olvidó. that this experience they will never forget. Todos nosotros conocemos la historia All of us know the story de este milagro tan espectacular. of this spectacular miracle. La Biblia nos habla de un profeta. The Bible speaks to us about Y a aquellas personas prophet. que me están viendo por Facebook, quiero decirte que no fue la primera vez. And I want people to know on Facebook Ya this esto, un wasn't the hombre first time. ordinario, This was an extraordinary un man, hombre sencillo, a sensible un man, hombre rústico, a rustic pero un man, hombre que tenía fe, but a man who had, que faith, había creído en esta promesa. who had believed in this promise. La Biblia dice The Bible says que el profeta de Dios that the prophet of God, en cierta on ocasión, a certain occasion, vino y hizo el mismo milagro came and did the same en miracle una escala más pequeña. in a smaller scale. La Biblia recuerda la narración en que Eliseo multiplica unos panes de forma que todos los hijos de los profetas comieron hasta saciarse y les sobró. Si tú lees en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, en el Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 42 al 44, va a haber una historia en donde, y te la voy a contar. Dice la Biblia, If we go to 2 Kings, chapter 4. chapter 4, verses 42 to 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias y 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dice, da a la gente para que coma. No me pierdas el hilo. Y respondió su sirviente, pero ¿cómo podré yo darle a esta gente si son 100 hombres? Él se volvió a decir, óigame bien, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Cuando Dios habla, usted tiene que escucharlo. Cuando Dios habla, usted tiene que creerle. Cuando Dios habla, la palabra de Dios es para ti. Así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces, Let me read the verse. So 2 Kings chapter 4 verses 42 to 44 say, a man came from Baal Salisha, bringing the man of God 20 loaves of barley bread baked from the first ripe grain,
along with some heads of new grain. Give it to the people to eat, Elisha said. How can I set this before 100 men? His servant asked. But Elisha answered, give it to the people to eat, for this is what the Lord says. They will eat and have some left over. Then he set it before them, and they ate and had some left over, according to the word of the Lord. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Okay. Dios God no es mezquino. is not cheap. La mentalidad de Dios God's mentality para ti, para mí, for you and me es de sobreabundancia. is an overabundant. En toda la escritura, In all of Scripture, usted va a notar, particularmente en el Nuevo Testamento, you will notice, especially in the New Testament, de que Dios es un Dios de gracia. that God is a God of grace. Un Dios que está mirando tu necesidad y mi necesidad. He looks at your need and my needs. Y a veces usted y yo necesitamos, en medio de las crisis, un milagro de parte de Dios. En medio de la situación necesitamos experimentar la gracia de Dios para con nosotros. And many times we need to see God's grace in the middle of our situation. Y aquí llegamos al texto nuestro. And here we come to the text. La Biblia dice textualmente en Marcos 6, 37 y 38. The Bible- Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él le dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. The text says, are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they had 5 and 2 fish. Los discípulos, The disciples, como usted y yo en esta tarde, like you and I this afternoon, no podían entender lo que Jesús le estaba diciendo. they couldn't understand what Jesus was telling them. ¿Cómo ellos podían comprar suficiente pan para 5,000 hombres y sus familias How can they buy enough bread for them and their families con 200 denarios? with 200? Pero para Jesús, But for Jesus, Jesús, nunca fue un problema económico. it was never a financial problem. Porque Jesús Because Jesus, no quiere que tus problemas económicos se resuelvan con dinero. He doesn't want your financial problems to be resolved with Él money. quiere resolver tus problemas He wants to resolve your problems con fe. with faith. Entonces cuando tú y yo So when you and I, vamos a comprar algo, we go buy something, ya sea una casa, un carro, lo que sea, whether it be a house or a car, lo primero que preguntamos, Sara, es the first thing that we ask, ¿cuánto tengo? how much money do I ¿Verdad que have? sí? Right? Yo vengo a decirte que esta tarde I've come to tell you this que el afternoon problema del capítulo 6 that the problem with chapter 6, no vino por error, it didn't come with error. no vino por una mala decisión, It didn't come because of a bad sino que decision. vino porque la gente fue a recibir palabra del Señor. It was because people went to receive the word of God. Se encontraron en un desierto They found themselves in a desert, y todos los que hemos decidido seguir a Cristo, and every one of us that have decided to follow algún día Christ, nos vamos a encontrar We're gonna en follow- un we're lugar gonna desierto, we're going to find in a desert place, en un lugar solo, in a place where we are alone, en un lugar lleno de in a cuestionamientos, place where we are full of questions, en un lugar donde no hay recursos para cubrir todas nuestras necesidades. where we may not have the resources to fill all of our ¿Cierto o no situations. cierto? Is this true or not? ¿Con qué pago los biles esta semana? With what do I pay the bills this week? Y el Señor, And God, en medio de esos cuestionamientos, in the midst of all these questions, en medio de esas crisis, in the midst of that crisis, todavía te hace la pregunta: He still asks you this question. dadle vosotros de comer. Give them to eat. Porque para Dios, Because for God, tus recursos cualquiera sean, whatever your resources may be,
nunca ha sido la respuesta a un problema de salud económico o social. They've never been a response of financial Y resources. Dios te dice en esta tarde, And God wants to tell you this afternoon, deja de buscar la solución a tu problema dentro del sistema que muchas veces te oprime. stop trying to find the answers to the solution and what makes you depressed. Dios te dice en esta tarde God tells you this que afternoon tu problema se puede solucionar de otra manera that you can solve your problem in a different way y cambiará tu vida para siempre. and change your way forever, your life forever. Tu problema, Your problem, lo que necesita whatever it is, you es, need, es ser y estar sostenido por la fe. for you to be sustained in faith, Porque tú tienes que ver tus problemas because you have to see your problems como oportunidades. as opportunities. El escritor de Hebreos dice, The Hebrew writer says, es pues la fe, it's by faith la certeza de lo que se espera, what you are going to wait for. la willing to wait. convicción de lo que no se ve. The conviction of what you cannot see. El escritor continúa diciendo, The writer continues to say, por la fe it is by faith entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho por lo que no se veía. yeah. Estamos empezando un año nuevo. We are starting a new year. Estamos empezando una season nueva. We are starting a new season. Y Dios quiere que en este año And God wants that you in this new year, tus sueños, your dreams, ¿cuáles son? what are they? Tus necesidades, Your needs, ¿cuáles son? what are they? Dios quiere que este año, 2018, God wants that this year, 2018, se cumplan. be fulfilled. Sí, Cristo See, Christ, no fue a pedir una ofrenda para comprar pan. he didn't ask for an offering to buy bread. La respuesta de Cristo fue, His response was, ¿cuántos panes tienes? how many loaves do you have? Y muchas veces And many times nosotros decimos, we say, no tengo nada. I don't have anything. Yo vengo a decirte en esta tarde Come to tell you this afternoon que le des una segunda mirada that you take a second look a esa expresión no tengo nada, to that expression, I don't have para que anything, puedas encontrar so that you may find que tiene mucho. that you do have a Porque lot. para Dios, Because to God, tu nada es mucho. your nothing is a lot. ¿Cuántos recursos tú tienes en tu mano? How many resources do you have on your hand? Usted no necesita ser grande para pensar en grande. You don't need to be big to think big. Usted necesita ser grande para llegar a ser You grande. need to be big to become big. Y Jesús te pregunta, And Jesus asks you, Jesús te pregunta, Jesus asks you, ¿tienes algún dinero? do you have any money? ¿Verdad que no? No, right? Él no te está preguntando eso. He's not asking you El that. texto te dice cuántos panes tiene. The text says, how many loaves do you Porque para el have? maestro, Because for the teacher, el dinero nunca ha sido un problema. money has never been a problem. El problema es The problem is cuán abierto está tu mente y tu corazón how open is your mind and your heart para ver el potencial de lo que Él puede hacer con los pocos recursos que tú to tienes. see the potential of the little resources that you have. Déjame decirte, yo veo a Cristo hablándole a los discípulos Let me tell you, I see Christ speaking to the disciples, y veo la multitud. and I see the multitude. Algunas personas dicen, y lo importante de esto no es la cantidad, And the important thing que is se not habían the 12,000, number. que se habían 10,000, que se habían 15,000, no es la cantidad. It's not the number.
Lo importante de todo esto The important thing out of all es of la this experiencia, la fe que tú puedas obtener de este milagro. is the faith that you can obtain from this miracle. Porque ya esto pasó. Because this already Pero la happened. enseñanza del milagro, But the lessons la of the miracle, enseñanza de la fe the lessons of faith, continúa. they continue. Y yo me imagino al maestro And I can imagine the teacher leyendo al salmista, cualquiera que escribió el Salmo 145. reading the Psalms. Lo escribió David. David wrote it. Y David vio al maestro y el maestro lo vio a él al decir, vea esto, 145 versos 15 y 16. Psalms 145, verses 15 through 16? 15 and 16. 15 and 16. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abre tus manos y colma de bendición a todo ser viviente. And the eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. A mí me está mirando, a mí me impresiona, Melissa, porque a mí me impresiona el hecho de que quizás las miradas de David y de Cristo se cruzaron. Porque este hombre escribió cientos de años antes de que el maestro hiciera esta expresión. This man wrote these verses hundreds of years before this happened. Y ahora el maestro And now the master está usando uso is making use de esta expresión. of that expression. El escritor Lucas. Luke, the writer, Lucas era doctor. he was a doctor. Lucas tenía un conocimiento pero que muy profundo de la convicción de la palabra. Lucas era una persona súper inteligente. He had a profound knowledge of the word. En su libro And his book, nos dice it says que Jesús levantó los ojos al cielo that Jesus lifted his eyes to the sky y los bendijo. and he blessed them. En otras palabras, In other él le words, dio gracias al Padre He gave thanks to the Father por esos panecillos y esos pececillos. for those loaves and fishes. Y cuando tú miras la escritura, cuando tú miras la historia, And when you look at the scripture, when you see the story, el maestro hizo 4 cosas que son bien interesantes. the teacher did 4 things that were very interesting. Tomó los panes, He took the loaves, bendijo los panes. he blessed the loaves, Al bendecir tuvo que mirar al cielo in blessing he looked up y to darle the gracias a sky Dios. and gave thanks to God. Partió los panes He broke the loaves y los repartió a sus discípulos. and he passed them on to his disciples. Es la única manera en que tú puedes romper tu mentalidad de escasez en medio del desierto. It's the only way for you to break your mentality in the middle of the Esa desert. mentalidad Mentality de que gente siendo rica en el Señor that rich people in the todavía Lord, están mendigando del pan. Porque no han sabido utilizar los recursos que Dios ya le ha dado some people still don't know how to use the para resources that God crear la has given them abundancia to create que Él tiene abundance para ti. that he has for you. ¿Cuántos panes tienes? How many loaves do you have? ¿Cuál es tu desierto? What is your desert? Quizás has estado en él por mucho tiempo. Perhaps you have accepted him a long time ago, for a while. Hay gente que tiene mentalidad de desierto, There are people who have a mentality of the desert, teniéndolo todo. having everything. Quiero dejarte saber en esta tarde I want to let you know this afternoon que tu mentalidad muchas veces that a lot of times your mentality limita tu generosidad. limits your generosity Te hace detener en tu dádiva and makes you detain, y limita tu potencial en el Señor. limits your potential in the Lord.
Nunca podrás romper el desierto You can never break the desert hasta que entiendas until you understand que en tu desierto that in your desert, lo primero que Jesús hace the first thing that Jesus does es tomar las cosas. is to take the things. Jesús no tomó el poco de dinero para ir de compras, Jesus didn't take the little bit of money to go shopping, sino él tomó los 5 panes y los 2 peces de un niño. but he took the loaves and the fish from a child. Los tomó y los bendijo. He took them and he blessed them. Luego los rompió y los puso en la mano de los discípulos para que fueran ellos. He broke them and he put it in the hands of the disciples so it could be them Quienes lo dieran. who passed them on. El secreto, el milagro de la repartición, el milagro de que este pan se multiplicara, The miracle so that this bread can multiply sucedió en las manos de los discípulos. happened in the hands of the disciples. Todo aquello que Dios te da. Everything that God has given you, Lo primero que tienes que entender es esto. the first thing that you need to understand No is es this. tuyo. It's not yours. Es de Dios. It's God's. Las capacidades, Your talents, el trabajo, work, el dinero, money, todo lo que tienes. everything that you have. Usted cree, yo creo que es mío. You believe it, I think it's No mine. es dado a ti. No, it's given to Para que you usted lo use, lo haga crecer so that you can use it and make it bigger para su gloria y su honra. for His glory Para and que honor. cuando Él venga a pedirte cuentas, So that when it comes time for Him to ask tú le you, puedas dar un reporte you bueno. can give Him a good report. El milagro The ocurrió miracle happened. no cuando Jesús lo dio, Not when Jesus gave it, sino cuando los discípulos comenzaron a darlo. but when the disciples started handing it out. Ahí es donde empieza el milagro de la multiplicación. That's when the miracle of multiplication. La multiplicación de los panes, The multiplication of the la loaves, multiplicación de tus recursos, the multiplication of your la resources, multiplicación de tus the habilidades. multiplication of your abilities. Usted las va a ver en medio de tu desierto You will be able to see in the midst of your cuando desert usas tu fe en Dios. when you use your faith in Con los God recursos que tú with tienes, the resources you usted have. tiene que permitir que Dios trabaje con ellos. You need to allow God to work with you in No them. permitas que las situaciones negativas Don't allow the negative te situations roben la promesa de Dios. steal God's promises. La multiplicación Multiplication te corresponde a ti. belongs to you. Y muchas personas, And many people, el desierto the desert, lo tienen atado. they, Conozco muchas personas I know a lot of people que sus desiertos that their desert le han robado sus promesas. have stolen their Y en dreams. ese desierto And in that se han desert, muerto con él. a lot of people have Sus died promesas, with him. Their promises, sus dones, their gifts, sus vidas their lives, se han quedado ahí. they've stayed there. No puedes permitir You can't allow que te roben that they steal lo que Dios te dio. what God has given No you. puedes You permitir cannot allow que te roben la esperanza. that your faith be hope be stolen. No puedes You permitir cannot allow que te roben tu fe. that they steal your faith. Usted tiene que estar dispuesto You have to be willing a que Dios use tu vida, that God uses your a que life, Dios use tu mente y tus that He recursos. use your mind and your Usted resources. tiene que estar dispuesto. You have to be willing. Usted tiene que ser You receptible have to be receptive para recibir la bendición to de receive His Dios. blessing, Para que puedas energizar tus recursos, tu vida a una nueva y te puedas mover a una nueva dimensión. so that you can move to new dimensions. Lo estoy yo. En este año, And this year, usted tiene que moverse you have to move conscientemente, consciously, inteligentemente, smartly, para que Dios te pueda usar. so that God can use you. Porque jamás, Because una musiquita de Jaleo, jamás never habrá multiplicación en tu vida will there be multiplication in your life hasta que no se rompa el límite que hay en tu interior. until the limits are broken in your interior. Es cuestión It's a question de la forma en que tú piensas. of the way that you think. Es cuestión It's a question de la forma en que
tú buscas a Dios in the way that you seek God y le pides a Dios. and you ask Him. Dios no puede hacer mucho God can't do a lot de lo poco que hay, with the little that there is, pero Dios puede hacer algo grande but God can do a lot contigo, with you porque tú no eres definido because you're not defined por lo poco que tienes, by the little that you have ni por lo poco que no tienes, and by the little that you don't have. ni por los factores externos, Not or by the external factors. definido. You are defined. por lo que Dios dice de ti, But by God says Usted es about definido. you are por defined lo que Dios dice quién tú eres. by who God says you are. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? ¿Qué yo veo hoy día What do I see dentro nowadays? del cuerpo de Cristo? Inside the body of Christ. Que hay gente dentro del cuerpo de Cristo There are people inside the body of Christ que los miedos a la escasez that the fears vienen come porque siempre están pensando because they're always thinking, en cuánto dinero and tienen how much money do they have para solucionar sus problemas, to have a solution to their problem, en vez instead of de comenzar a mirar to start looking los cielos. to the skies. Eso va a venir. That's going to come. El dinero, las bendiciones, eso va a venir. The money, the Eso viene blessings, automáticamente. that will come Cuando tú le sirves a automatically. Dios. Cuando tú crees la promesa de Dios. When you believe in the promise Cuando of tú le God, fieles a Dios When con you tus are finanzas, faithful to con tu God, diezmo, con tu vida, con tu corazón, Dios, Él es fiel a ti. is faithful to you. There's no option, no hay opción. Porque Él ha prometido Because He has promised bendecirte. to bless you. Pero para tú poder ser bendecido, But for you to be blessed, tú tienes que romper los límites de tu mente. you have to break the limits of your Aquellas mind. cosas que están dentro de tu interior, Those things that are inside of you que te aguantan. that hold you back. Déjalas ir, Let them go. libérala. Let them be free. Libera tus talentos. Let your talents be liberated. Libera tu energía. Your energy, let it be liberated. Cuando tú te liberas, When you are set emocionalmente free, y emotionally espiritualmente, and spiritually, te garantizo a ti I guarantee you que las bendiciones de Dios that God's blessings, van a sobreabundar sobre usted y sobre su casa. they will be overabundant in you and your life. El maestro The teacher, creyó que no había límites de recursos, he believed that there were no limit to the resources. sino que con lo poquito que había, Instead, with the little that there was, él podía hacer mucho. he could do a lot. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. El maestro The teacher creyó believed que con lo poquito que había, that with the little there él were, podía hacer mucho. he could do a lot. Y tú y yo You and I, necesitamos creer esto. we need to believe that. Y usted y yo You and I, tenemos que permitir que Dios bendiga nuestra vida. we have to allow that God bless our Usted lives. y yo You and I, tenemos que permitir que Dios rompa todo aquello que está en nosotros, we need to allow that God breaks everything that is in us que no nos deja crecer that does not espiritualmente. allow us to grow spiritually. Usted y yo You and I tenemos que permitir que Dios rompa esos paradigmas, need to allow God to break mentalidades those barriers and que nos tienen mentalities atados por décadas y años y años y años. that attack us for years and years La and promesa years. de Abraham Abraham's promises está sobre tu vida. is over your life. La promesa de Dios God's promise, todavía está germinando. it's still flowing. Pero si tú no sueñas en grande, But if you don't dream big, no podrás recibir nada en you grande. cannot receive anything. Usted tiene que tener una mentalidad de reino. You need to have a mentality of the kingdom. Usted tiene que tener una mentalidad, lo repito de nuevo, de rey. You need to have, I will repeat it, Y a en este mentality año, of kingdom. And in this year, La oración que vamos a hacer al final de este servicio the prayer that we're going to say at the end of this service va a ser
It's going to be. Usted la va a hacer. You are going to do it. Para que Dios te haga germinar, te haga crecer. To allow God Para to make tener you una grow. familia saludable. To have a healthy Para family. tener una relación con Él más saludable To todavía. have a better Para que relationship with nuestros Him. talentos puedan ser usados So that our más todavía. talents can be used more. Para que su gloria sea vista por los hombres. So that His glory can be seen by the men. Usted tiene que permitir que Dios bendiga tu vida You need to allow that God bless your life. y rompa todo aquello que impide recibir el milagro que hace tiempo que le estás pidiendo a And break Dios. everything that wants to destroy your life. Porque nuestro Dios Because our God tiene un plan definido para ti. has a defined plan for us. Nuestro Dios Our God tiene un propósito definido para tu vida. has a purpose for our life. Oh, a pesar de tu pasado, No matter your past. a pesar de los errores que hayas No cometido, matter the errors that you have done. Dios es un Dios de promesa. God is a God of Dios promise. es un Dios de amor. He is a God of love. Dios es un Dios de He is abundancia. a God of abundance. El pan, The bread, los peces the fish, se multiplicaron they multiplied en la mano de los discípulos. in the hands of the Y Él disciples. quiere multiplicar And He wants to lo multiply. que tú tienes. Él quiere multiplicarlo en este año. He wants to multiply Mientras what you más tú have. crezcas, más tu familia crece. The more you grow, the more your Mientras family más tú grows. crezcas económicamente, socialmente, intelectualmente, más la gente que está a tu lado crece. The more that you and your family grows, the more the people Tú no around puedes you tener grow. una mentalidad de esclavo. So you can't have a mentality of a slave. Tienes que tener una mentalidad de rey. You need to have a mentality of the kingdom. Tienes que pensar ahora en You grande. need to think bigger. Tienes que decirle al enemigo de la justicia You need to tell the enemy of the justice y a los pensamientos que él quiere infiltrar en tu corazón y en tu and the mente. thoughts that want to take over your mind and your heart. Hasta ya. Enough. No más. No more. Porque ahora Cristo Because now Christ va a hacerme crecer. will make me grow. Ahora Now Cristo Christ nos va a bendecir en grande will a mí y a mi bless us familia. largely in my family Porque lo podemos en él. because we can in Him. Crea esta palabra. Believe this word. Trabaja. Work. It works. Son muchas las personas que trabajan It's a lot of the people that work. cuando usted cree la palabra de Dios. When you believe in the word of God, Hable menos y haga más. talk less, do more. Y vas a ver And you will see cómo Dios te va a bendecir. how God will bless you. Vamos a estar en pie. Let's all rise. Gloria al Señor.